y el día llega a su fin y los buzos se están reuniendo para comentar los buceos que realizaron. Hoy hicieron 3 buceos, 1 por la mañana y 2 por la tarde. Y ahora están reunidos viendo y compartiendo las fotos y videos que tomaron durante todos estos buceos. Lo que no se dan cuenta que el fantasma de la enfermedad de descompresión está rondando el ambiente, porque durante el buceo, mientras los buzos estuvieron sometidos a presión, el nitrógeno, componente del aire, se le fue disolviendo en los tejidos. Y esa disolución en los tejidos no fue igual en todo el cuerpo. Dependiendo de la vascularización que tiene cada tejido, va a ser más rápida o más lenta. Pero cuando el buzo empieza a salir hacia superficie, y ya cuando está en superficie después del buceo, este gas que estaba disuelto en los tejidos vuelve a la sangre, de ahí pasa a los alveolos pulmonares y de ahí se elimina del cuerpo. Pero siempre existe la posibilidad que algunas burbujas tengan el tamaño más grande que lo que corresponde, ya sea en los capilares o en los tejidos, y nos den algunas de las manifestaciones de la enfermedad de la descompresión. Por suerte, la incidencia de la enfermedad de descompresión es muy baja. La media es de más o menos de 4 por cada 10.000 buceos. Aunque, de acuerdo con estudios realizados por Dan, el máximo se puede ver en aguas frías y en buceos profundos, que puede llegar a ser de hasta 30 por cada 10.000 buceos. La enfermedad de descompresión se manifiesta de distintas maneras. Tiene formas de expresarse diferentes. Desde el punto de vista ilustrativo, se ha diferenciado en síntomas leves o enfermedad tipo 1 y síntomas graves o enfermedad tipo 2. En esta entrada de microburbujas de buceo haré referencia solamente a los síntomas leves de enfermedad de descompresión, pero que no solo significan una descompresión, una enfermedad descompresiva leve. Por el contrario, hay veces que puede evolucionar, estos síntomas leves pueden evolucionar a síntomas mucho más graves. Después de haber casi finalizado el buceo e iniciar el ascenso hacia la superficie, por la disminución de la presión, los gases inertes que se fueron disolviendo durante la permanencia en el fondo, generalmente el nitrógeno, podrán formar burbujas tanto en los tejidos como en la sangre. Estas burbujas pueden desencadenar un cuadro conocido como enfermedad de la descompresión. La presencia de burbujas pueden producir alteraciones en las células y causar pérdida o alterar su normal funcionamiento. Pueden actuar como émbolos y bloquear la circulación en los capilares o causar compresión mecánica y estiramiento de los vasos sanguíneos y de los nervios. La mayoría de los síntomas de la enfermedad de descompresión aparecen las primeras horas después de la inmersión. Algunos comienzan incluso antes de salir del agua. En la mayoría de los casos, los síntomas se desarrollan dentro de las primeras 24 horas. Mientras el cuerpo se encuentra sometido a presión, va a absorber o disolver nitrógeno en sus tejidos. Durante la descompresión, los tejidos se clasificarán según la rapidez con la que se absorben o eliminan el gas disuelto en ellos. Aunque estas divisiones no corresponden una a una con los tejidos anatómicos, hacen referencia a áreas de descompresión existentes que se comportan de forma muy similar. Los tejidos durante la descompresión podrían ser estructuras similares esparcidas por todo el cuerpo. Hay algunos tejidos o compartimentos que absorben el gas más rápidamente que otros y se les denomina tejidos rápidos, y otros que lo hacen en mucho más tiempo y se les denomina tejidos lentos. Los tiempos asignados a los diferentes tejidos derivan de la teoría y del algoritmo o cálculo matemático escogido para realizar la descompresión. A los fines prácticos, tanto las tablas de descompresión como las computadoras u ordenadores de buceo normalmente realizan sus estimaciones basándose en una cantidad de tejidos que oscila entre 6 y 16 tejidos. En lo que hace a la disolución de un gas en los tejidos como a su eliminación, debemos tener en cuenta que guardan relación directa con la perfusión o irrigación sanguínea del tejido, con la solubilidad del gas en ese tejido en particular, con la velocidad en que difunde el gas, la temperatura a la que se encuentra el tejido y al consumo local de energía, que tiene relación directa con la producción
equivalente a anhídrido carbónico. Fueron Boycott, Daman y Haldane en 1908 en Inglaterra los primeros que estimaron que el cuerpo entero de un hombre no absorbía el nitrógeno a la misma velocidad, y con la finalidad de poder llevar a cabo los cálculos matemáticos para la construcción de las primeras tablas de compresión, fue que determinaron 5 diferentes tipos de tejidos o compartimientos con velocidades diferentes de disolución del gas inerte. Utilizaron un modelo con 5 diferentes tejidos, el más rápido de 5 minutos de semisaturación, otro de 10, de 20, de 40 y de 75 minutos el más lento. Los tejidos de 5 minutos son los que más rápidamente se disuelve el nitrógeno, mientras que el de 75 minutos es el más lento, tal como se puede ver en el gráfico de la parte inferior de esta diapositiva. De esta forma, pudieron determinar el tiempo que llevaría a los diferentes tejidos a saturarse de nitrógeno, es decir, que ya no puedan absorber una mayor cantidad de gas inerte. Fue así que para el tejido más rápido le llevaría unos 20 minutos para saturarse, mientras que para el más lento este sería de más o menos unas 5 horas. Finalmente establecieron que para cualquier tipo de tejido se necesitarían 6 medios tiempos de semisaturación para que alcance un estado de saturación, es decir, que no pudiesen absorber más gas inerte. Después del primer tiempo de semisaturación, un tejido determinado se encontraría saturado al 50%. Después del segundo tiempo de semisaturación se saturaría el 50% del 50% que quedó, es decir, que pasaría a estar un 75% saturado. Y así sucesivamente hasta completar los 6 medios tiempos, lo que finalmente hace que el tejido se encuentre casi totalmente saturado. Y si unimos los máximos niveles de gas disuelto en los diferentes tiempos de semisaturación, obtendremos la gráfica de la curva de saturación de los tejidos. Y fue así que, utilizando este concepto, la Armada de Estados Unidos, cuando confeccionó sus tablas de descompresión, incluyó a un tejido hipotético de 120 minutos como el más lento. Y es de aquí de donde se sacó que el tiempo de saturación de un individuo era de 12 horas, ya que si se considera el tejido más lento, el de 120 minutos, y se multiplica por los 6 medios tiempos necesarios para alcanzar la saturación, obtendremos los 720 minutos o las 12 horas. Ahora bien, si nosotros dejamos estos compartimentos de lado teóricos y los queremos relacionar con tejidos reales de nuestro cuerpo, podemos decir que los tejidos en los que se disolverá más rápido un gas inerte y que también se eliminará de la misma manera, serán aquellos más vascularizados, mejor irrigados, tales como la sangre, por supuesto, el cerebro, la médula ósea y el pulmón. Por contrapartida, los tejidos lentos serán aquellos a los que les llega menor cantidad de sangre, tales como los ligamentos, tendones, huesos y músculos. Ahora, si vemos qué tipo de tejidos se verían involucrados en las manifestaciones de enfermedades de descompresión en relación con los diferentes tipos de buceo, podríamos decir que en el buceo recreativo, los tejidos que mayormente se verían afectados serán los tejidos rápidos, y esto es debido a que este tipo de buceo normalmente se realiza a poca profundidad y por poco tiempo. En consecuencia, no le va a dar tiempo a que se disuelva una gran cantidad de gas inerte en los tejidos lentos. Es decir, que la enfermedad de descompresión se va a manifestar mayoritariamente con signos y síntomas neurológicos que comprometan al cerebro y a la médula espinal, que veremos en una entrada a futuro. Por el otro lado, en el buceo comercial, donde los buceos son más prolongados y a mayor profundidad, aquí sí se van a cargar de gas inerte los tejidos lentos, por lo que la enfermedad de descompresión se manifestará comprometiendo a las articulaciones, a los músculos y al sistema vestibular. Y en el medio, pero más cerca del buceo comercial, podríamos ubicar al buceo técnico, que por utilizar diferentes mezclas respiratorias a profundidades considerables y por tiempo prolongado, la enfermedad de descompresión se presentará con compromiso de cualquiera de los diferentes tipos de tejidos. Antes de proseguir con las manifestaciones propias de la enfermedad
de descompresión llamada leve o tipo 1, quiero recordarles que las burbujas que se formarán como resultado de la sobresaturación o supersaturación no son solamente las responsables de las manifestaciones de esta entidad patológica. Las burbujas actuarían como iniciadoras o disparadoras de una serie de fenómenos que forman parte de la fisiopatología de la enfermedad de descompresión. Estas son obstrucción de la circulación vascular, destrucción mecánica de los tejidos, activación de los leucocitos o glóbulos blancos que desencadenarán lesiones del endotelio con aumento de la permeabilidad capilar, vasoconstricción, etc. La agregación plaquetaria y lo que nosotros denominamos cascada proinflamatoria. Formación del coágulo de fibrina, lo que lleva a una mala oxigenación de las células y finalmente terminará con la muerte celular. Ahora bien, entre las manifestaciones de la enfermedad de descompresión leve debo mencionar molestias generalizadas tales como dolores en todo el cuerpo o lo que llamamos hiperestesias o sensibilidad aumentada de la piel, similar a un cuadro gripal. Las manifestaciones cutáneas fundamentalmente son la picazón o prurito con erupción de la piel, placas rojizas o eritematosas y finalmente lo que se ha denominado piel marmórea, que es un cuadro sumamente grave. Ya en una entrada anterior en mi blog hice referencia a las manifestaciones linfáticas de la enfermedad de descompresión, pero cursan con una gran retención de líquido, especialmente en los miembros superiores y en los muslos. El dolor articular se caracteriza por ser difuso en una o en más articulaciones y no se puede localizar puntualmente. Finalmente, la osteonecrosis disbárica, que es la que yo considero la enfermedad profesional de los buzos, afecta a las articulaciones mayores, pudiendo terminar por destruirla por completo. Estos son dos tipos diferentes de rash, pero tienen algo en común. Es que generalmente se presentan en territorios del cuerpo debajo de los cuales hay buena cantidad de grasa. En estos casos, en el dorso y en el hombro, y en los glúteos y en los muslos, pero también aparecen en abdomen y en los senos o en las mamas. Acá los casos de la izquierda y centro corresponden a un cuadro sumamente grave llamado piel marmórea o cutis marmorata, por su aspecto similar al mármol. Son placas frías y blancas, ya que hay una gran cantidad de burbujas circulando que, entre otras cosas, van a obstruir los capilares de la piel, generando zonas sin sangre, blancas, pálidas y frías, rodeadas de placas rojizas eritematosas por vasodilatación compensadora. El tratamiento recompresivo en estos casos es imperioso. El caso de la derecha es un eritema en el abdomen solamente. En la fisiopatología de este tipo de afección intervienen congestión de los capilares, adhesividad o pegoteamiento de los glóbulos blancos en los capilares, procesos vasculíticos inflamatorios, lesiones del endotelio de los capilares. En cuanto a los dolores articulares, generalmente comprometen a una sola articulación y en muchos casos será la articulación que más se ha movilizado durante el buceo, y esto es consecuencia de la mayor llegada de sangre o perfusión y mayor disolución de gas inerte. Es un dolor profundo de variada intensidad que no cambia con las diferentes posiciones de la articulación. Normalmente comprometen a las articulaciones del hombro y del codo en los buceos de rebote o en la enfermedad de descompresión de altura, como es el caso de los aviadores. Mientras que en los buceos de saturación o en los trabajos de cajón o en las tuneladoras, las articulaciones afectadas generalmente son la cadera y la rodilla. La fisiopatología o causa por la que se comprometen las articulaciones no está muy clara. Algunos autores sostienen que inicialmente las burbujas se localizan en el espacio intraarticular, otros que es en el tejido periarticular, ligamentos, tendones, bolsa articular. Otros sostienen que las burbujas se localizan en la médula ósea de los huesos y que por el tipo de circulación que tiene en la médula ósea, esto generará la obstrucción vascular con la salida del líquido al espacio extravascular, y como esta cavidad tiene paredes rígidas, se genera un síndrome compartimental, lo que afecta a gran parte de la circulación.
Finalmente, algunos sostienen que el dolor articular es un dolor de tipo referido, es decir, por lesiones que ocurren lejos de la articulación, pero que por vía nerviosa el dolor se presenta en la zona articular. Sin lugar a dudas, el tratamiento recompresivo es el tratamiento de elección, pero referente a la terapia del accidente descompresivo lo haré más adelante en una entrada próxima. Como mencioné anteriormente, yo considero la osteonecrosis disbárica como la enfermedad profesional del buzo. Generalmente compromete a las articulaciones de la cadera, del hombro y de la rodilla. Se genera un proceso isquémico en el hueso que lleva a la muerte celular con destrucción del hueso. Si compromete las carillas articulares, los síntomas se van a caracterizar por dolor cada vez más intenso hasta terminar con el desmoronamiento de la articulación, lo que requerirá tratamiento quirúrgico y reemplazo de la articulación afectada. Este caso particular, la afección comprometió la cabeza del fémur izquierdo. El caso me lo compartió oportunamente el doctor Antonio Feldman. A modo de resumen y para finalizar, hemos visto que las manifestaciones leves de la enfermedad de descompresión generalmente se presentan en buceo comercial, técnico o trabajadores de cajón o tuneladoras, ya que los tejidos o compartimentos comprometidos son los lentos y estos requieren de una prolongada exposición en ambientes donde la presión atmosférica es elevada. Espero hayan disfrutado la presentación y nos veremos próximamente en una nueva entrada de microburbujas de buceo. Muchas gracias.